Yo voy a comenzar con un pasaje bíblico. Yo siempre uso el libro de Juan capítulo 10, verso 10, siempre leo la segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, recuerden. Ese yo creo que es uno de los versículos que es mi caballo de batalla, porque desde hace mucho tiempo me llamó la atención y empecé a indagar acerca de esa vida abundante. Yo quería saber de qué se trataba esa vida abundante. Al principio entendía que era la vida eterna. Sí, cierto, tiene implicaciones de vida eterna, pero la vida abundante tiene que ver con la calidad de vida de Dios. Vivir como Dios, eso es lo que la vida abundante habla. Pero voy a ir un poco más atrás, de manera que le pido que me acompañe a Juan capítulo 10, versículos 7 al 10, puesto que estamos hablando acerca del conflicto entre dos reinos y la implicación que el ser humano tiene en esta batalla. Vamos a hablar de los tres frentes de batalla a los cuales nosotros nos enfrentamos: la carne, Satanás y el mundo. En ese orden: la carne, Satanás y el mundo. ¿Por qué la carne en primer lugar y no Satanás? Porque es más peligrosa la carne que cualquier otra cosa. La carne es dormir con el enemigo, así se llama. De hecho, hace mucho tiempo, estando en el ministerio juvenil, y les confieso, es uno de mis temas más, de mis favoritos, yo le coloqué a una enseñanza de este tipo: durmiendo con el enemigo. Así le coloqué, durmiendo con el enemigo. Y nos vamos a dar cuenta a través de no solo de esta enseñanza, sino en el transcurso de lo que es esta batalla que estamos librando, nos vamos a dar cuenta por qué la carne es tan peligrosa. Juan capítulo 10, versículos 7 al 10, leo para ustedes, versión Reina Valera del 60, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús se llamó a sí mismo la puerta ¿de qué? De las ovejas. Y si usted ve por qué las ovejas, estuvimos hablando no hace mucho acerca de por qué las ovejas. Porque lo que Dios espera de nosotros a través de nuestra vida en Cristo es que tengamos actitud de ovejas, comportamiento de ovejas. Y de cierto, hace algún tiempo estuvimos hablando acerca de cuál era el comportamiento de las ovejas. Las ovejas son dóciles, las ovejas son obedientes, las ovejas distinguen la voz de su pastor. Las ovejas siempre están atentas a la voz de su pastor. Y si usted se da cuenta de lo que Jesús quiere decir en este pasaje bíblico, va a entender por qué necesitamos ser ovejas. Así dice Jesús en el verso 8 entonces: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Recuerda lo que decíamos entonces con respecto a la enseñanza de las ovejas. La oveja escucha la voz que no es de su pastor y presta atención en primera instancia. La segunda vez que el mentiroso, el salteador, el engañador la llama, la oveja sale corriendo, porque no es la voz de su pastor. Entonces Jesús está haciendo referencia al oído que debemos tener oído de ovejas y actitud de ovejas. Dile a la persona que tienes al lado: debes tener actitud de oveja. Dice el verso 9: yo soy la puerta, vuelve a decirlo. Yo soy la puerta. Y mire qué importante revelación lo que aquí hay. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese entrar y salir tiene que ver con ir a la presencia de Dios. La oveja entra por la puerta. Usted entra a la presencia de Dios a través de la obra de Cristo. Entra por la puerta que es Cristo. Usted llega en el nombre de Jesús. Por cuanto la expiación de nuestros pecados en razón de la batalla. Recuerde que cuando Satanás vino, afectó la raza humana, engañó la serpiente antigua a Satanás, engañó a Eva a su marido le llamó a comer de la fruta de la ciencia del bien y del mal. Fueron expulsados de esa calidad de vida. Ellos decidieron, por razón de su decisión, vivir alejados de Dios, de acuerdo a sus propios criterios. Entonces Cristo, al venir, nos redime de la maldición que pesaba sobre nosotros, nos rescata, nos devuelve la administración que nos correspondía, la mayordomía que le fue dada a Adán, no las devuelve. Ahora tenemos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, acceso a entrar por la puerta que es Cristo al Padre Celestial, entrar y comer y salir.
El único lugar donde siempre hay pastos, aunque neve, aunque haga frío, aunque haga calor, el único lugar donde hay pastos es la presencia de Dios. Pero para entrar por la puerta tenemos que ser ovejas. Entrar por la puerta implica tener una actitud de oveja, un corazón de oveja. Y entonces entrar a la presencia de Dios, tomar y salir. Y cada vez que lo necesitemos, entrar y salir. A eso se refería el Señor. Y luego viene el versículo 10, que tiene la implicación de lo que Satanás vino a hacer en esta guerra espiritual de la cual estamos hablando. La advertencia a nosotros de no ser engañados, porque recuerde que Él es el engañador, el experto en contrataciones, el tramoyero, como diría alguien por allí. Entonces tener cuidado. Dice el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Le hurta, le mata y le destruye. Mientras que Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vamos a concentrarnos en esa parte. Tener vida en abundancia. Las implicaciones de una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que en Cristo tenemos vida en abundancia, seguimos teniendo una vida en la cual no salimos de lo rutinario? Pregunto, fue una pregunta que yo me hice aquí haciendo mi reflexión. ¿Cómo entramos en esa vida abundante? O más bien, ¿cómo vivirla en nuestra experiencia diaria? ¿Cómo vivir la vida abundante en nuestra experiencia diaria? Y no sea que la vida abundante se convierta simplemente en el venir a la iglesia, levantar las manos y decir, sí, vida en abundancia. Pero ¿cuál vida en abundancia? Si sigue siendo como Vicente. ¿Es así o no es así? Yo lucho todos los días con vivir una vida abundante. Yo me cuestiono y le digo al Señor, Señor, yo no estoy en este aspecto de mi vida viviendo una vida abundante. Yo en esto otro no estoy viviendo una vida abundante. Si se trata de la vida que Jesús vino a darnos y si Él es la vida, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se convierte en algo práctico? ¿Por qué es tan difícil? Pues bien, la dificultad es como sigue. Por un lado, reside en cada uno de nosotros, como sucedió con los discípulos, algo que llamamos carne. Diga carne. Algunos autores definen la carne de esta forma. Podemos definir la carne porque hay varias secciones a la carne, quiero que lo sepa. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee acerca de carne, es la carne del animal. En el Nuevo Testamento hay dos secciones a la carne. La carne como nuestros pensamientos, el asiento de las emociones, la razón, lo que pensamos, el archivo de experiencias que tenemos. Y la carne como esto, como la parte física. Entonces, de acuerdo, vamos a remitirnos a la definición de carne como el asiento de las emociones, nuestras experiencias, nuestro archivo de experiencias, lo que hemos aprendido, la forma en que reaccionamos cuando algo se nos presenta, lo que nuestra experiencia nos enseñó lejos de Dios, lo que nos hizo tener argumentos muy propios de nosotros. Cuando usted se pone bravo, cuando usted asume actitudes como y se entora, se enturuña, como dicen, o cuando se pone depresivo, o cuando se pone melancólico. Todo eso es producto de lo que aprendimos. Entonces dice así algunos autores, podemos definir la carne, óigalo bien, podemos definir la carne como la parte terrenal del hombre que lo vincula estrechamente con la situación caída de la creación. Oiga bien lo que estoy diciendo. Lo vincula estrechamente con la situación caída de la creación que lo aleja de Dios y lo arrastra hacia lo puramente terreno, material, en lugar del servicio a Dios. La carne nos arrastra a lo terreno, nos arrastra a lo material. No es que usted esté en adulterio o en fornicación, es que usted está pensando desde la perspectiva humana y usted no fue llamado a vivir así. Usted fue llamado a vivir una vida espiritual que está por encima de los cálculos humanos. Por eso dice la Biblia que es locura. El que es espiritual es un loco para el que piensa carnalmente.
Es así. Entonces, la vida de la carne o del yo, como también lo llama la Biblia, riñe con la vida espiritual. Hay una pelea constante entre lo espiritual y lo carnal. Una pelea que nunca cesa. La carne libra una lucha constante, de modo que cualquier intento de su mujer espiritual o de su hombre espiritual de practicar la vida abundante, porque usted sale de aquí henchido de la vida abundante, usted sale convencido o convencida de la vida abundante y sale allá y tiene un enfrentamiento, una situación, una adversidad y aterriza en la carne, y la carne pelea y dice: yo quiero imponerme en el nombre de Jesús, dice la muy sinvergüenza. Y pelea porque tiene atributos en la carne, los mismos del espíritu. Tiene voluntad propia, tiene decisión propia y tiene una fortaleza que es muy antigua en usted. Mientras que la vida espiritual apenas se está emergiendo. Y si usted no alimenta la vida espiritual, entonces la carne se hace muy fuerte. Y a veces prevalece la carne aun siendo usted cristiano. Por ahí llaman a los ciertos cristianos carnales. Yo no creo que hayan cristianos carnales. Yo creo que hay una contradicción entre decir cristianos y carnales. Creo que el cristiano carnal es religioso. Creo que el cristiano espiritual es realmente cristiano. Hay una contradicción. Entonces, la palabra dice, hay una promesa que escribe el apóstol Pablo, que es quien más habla del tema, por cierto, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Voy a dejar de presumir y me voy a poner las gafas. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, quiere decir que mis deseos, mis pasiones, mis anhelos personales, todo se lo entregué a Cristo. Porque todo eso era propio de la naturaleza pecaminosa que moraba en mí. Entonces Cristo lo llevó a la cruz. Y yo confieso que Cristo lo llevó a la cruz. Y por eso dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y luego dice: y lo que ahora vivo en la carne, y está hablando de la parte física, lo que ahora vivo como ser humano, podríamos traducirlo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, él está diciendo: yo tengo una vida contra la cual lucho. Hay algo dentro de mí que lucha por prevalecer al hombre espiritual que trata de levantarse en mí. Y dígame usted si no tiene esa lucha constantemente. Entre más usted quiere ser espiritual, más su carne se levanta, más usted la conoce. Más usted la conoce porque se devela fácilmente, porque pelea más fuertemente. Pero usted tiene armas, argumentos, y por eso el apóstol Pablo asevera: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Señor, lo que siga para mí físicamente en esta vida tangible, en esta vida que puedo ver y palpar, lo vivo en la fe en ti. Todo lo que viva de aquí en adelante lo vivo en la fe en ti. Así lo voy a ver. Y lo que es mi parte emocional, mi perspectiva con respecto a la vida, toda esa historia que tengo, antecedentes y todo aquello que es la carne, te lo entrego. Crucificado está. Tal cual quiere decir eso. Mire, antes de conocer a Jesús, nuestra existencia era, y lo digo en fe, era dominada por la naturaleza pecaminosa, que se llama carne. Jesús se llevó consigo a la cruz nuestro viejo hombre. Por ello el apóstol Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí lo dice Pablo. Eso está en Romanos 6:6. Dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es un hecho legal llevado a cabo hace más de 2000 años. Está hecho. Legalmente está hecho. Es como cuando a mí una vez me dieron la bendición, nos dieron a la bendición a mi familia y a mí de darnos una tarjeta que era una orden para entregarnos un carro nuevo. Era un regalo. Era un regalo que Dios nos estaba dando a través de una persona. Es como si yo me quedara con la tarjeta en el bolsillo y no fuera nunca por el carro.
¿Me estoy dando a entender? De la misma manera, un hecho legal se llevó a cabo porque por la sangre de Cristo, por la crucifixión, fuimos redimidos de la maldición. Al ser libres de la maldición, nuestra carne está crucificada porque nuestra carne proviene de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Al rendir nuestra carne y crucificarla, vamos en fe, aunque cada día tenemos que pelear con ella, porque el apóstol Pablo mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El tipo se sentía un miserable en un momento de su vida porque tenía que luchar con sus arranques coléricos. Y uno se da cuenta en la Biblia cómo él tiene riñas incluso con algunos de otros de los discípulos por su temperamento fuerte en el nombre del Señor. Pero él llega un momento en que dice: Señor, miserable de mí. Y está orando al Señor y le dice: Señor, yo he orado al Señor 3 veces para que me quite este aguijón de la carne, para que lo quite de mí. Créanme que yo también he orado por algunos aguijones. He orado al Señor por este aguijón. El Señor le dice: deja de dar cosas contra el aguijón, deja de dar cosas contra el aguijón, deja de estar tratando de detener una puya, un alfiler, una espina con la mano. Te vas a hacer daño. Y le dice: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice, el apóstol Pablo dice: conozco un hombre. Yo demoré muchos años en discernir ese pasaje bíblico. Conozco un hombre que fue al tercer cielo, si en el espíritu o no, no lo sé. Y le fueron reveladas cosas que a ningún hombre les es dada revelar. Podía jactarme de aquello, pero no puedo hacerlo, entendiendo que el hombre que fue al tercer cielo era el Pablo espiritual, y que jactarse de lo espiritual no cabe dentro de una persona espiritual. Y él dice: podría jactarme del conocimiento que tengo, pero no, me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque al gloriarnos en nuestras debilidades y reconocer nuestra naturaleza carnal y decirle: Señor, lo que soy en la carne no sirve. Lo que soy en la carne, aunque funciona para hacer muchas cosas egocéntricas, en lo espiritual es un debacle. Soy una ruina en mi carne. Tenemos que llegar a esas instancias. Pablo llegó a esas instancias. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3, no lo busque, solamente señálelo. Dice Pablo que debemos poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Esa muerte tiene que ver con la muerte al yo, muerte a la carne. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Una versión de la traducción viviente dice que por medio de Cristo Dios nos ha dado vida verdadera. Ahora, pregunta: ¿significa esto que ya tenemos resuelto el problema del pecado? Dígale al que tiene al lado: lamentablemente no. Aunque somos hijos de Dios, vivimos en cuerpos sin redimir. Cuerpos sin redimir. La palabra hace referencia en Filipenses 3, habla acerca del cuerpo glorioso que nos será dado cuando Cristo venga. Por ahora tenemos que conformarnos con la cabina que tenemos, con el cascarón que tenemos, y luchar de aquí en adelante con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas tienen que ver con los archivos de experiencias que usted tiene, con todas las herramientas que usted aprendió a atesorar para vivir su vida, y entonces usted se enfrenta incluso a una vida cristiana con herramientas carnales. Y por eso es que no avanzamos en la vida abundante que Cristo tiene para nosotros, porque vivimos en un sincretismo. Queremos traer de la carne lo que es del espíritu, y queremos llevar del espíritu lo que es de la carne. Y recuerde que eso no se puede. Ni el espíritu soporta la carne, ni la carne soporta el espíritu. De manera que tenemos que empezar a ver dónde está nuestra victoria. Pablo le llama a ese cuerpo, a esa carne, cuerpo de pecado.
así le llama. También le llama cuerpo de muerte. Y dice Pablo por allí en Romanos 8, que es un capítulo increíble acerca de lo que es la vida en el espíritu y la vida en la carne. Y todo el libro de Romanos desde el capítulo 5 habla acerca de lo que es la vida en el espíritu y la vida en la carne. Y dice Pablo en Romanos 8:13, dice algo así, vamos a leerlo. Vamos al 6 mejor. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Desde el capítulo 5 al capítulo 8 hay una explicación, una ilustración de lo que es la vida en el espíritu y la vida en la carne. Antes, cuando yo leí Romanos, me acuerdo, para todo el mundo Romanos era un paradigma, porque entender el libro de Romanos era complicado. Pero ahora hay muchas traducciones sencillas. Usted puede tomar, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, traducción del Dios viviente, y son traducciones sencillas que le permiten realmente discernir un poco más lo que Pablo quiere decir. Ahí en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Palabra impronunciable casi para mí. Concupiscencia es todo aquello que reside en su mente carnal. Las experiencias que usted tuvo antes de conocer a Cristo y en las cuales usted se sentía muy cómodo o cómoda. Esas concupiscencias residen en su mente y están allí esperando su turno para salir adelante. Satanás, quien sabe más por viejo que por diablo, sabe lo que usted ha vivido, entonces le recuerda sus concupiscencias para que usted vuelva a ellas. Trata de atarlo, de atraerlo constantemente a través de dardos, pensamientos, para atraerlo a la concupiscencia. ¿Cómo usted actuaba? ¿Cómo usted reaccionaba? ¿Cómo usted hacía con respecto a algo? A mí no, porque yo sí, porque que yo soy de tal región y yo sí, allá sí somos berracos. Yo soy de apellido tal y los fulanos somos. Lo mismo que todas esas experiencias que eran muy ricas, como el buen pastel, pero dañinas. Así, las concupiscencias. Entonces dice la palabra: ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros. Cuando la palabra habla de miembros, no está hablando del cuerpo, está hablando de todo el sistema de pensamiento, razón, el asiento de las emociones, todo. Dice: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Puesto que vives en tu cuerpo, si Él te posee realmente, te posee por entero. ¿Sí o no? Si tú vives en tu cuerpo, tú vives en tu cuerpo, tú no eres tu cuerpo, tú vives en tu cuerpo. Eso es algo que debemos aprender. Vivimos en un cuerpo. Si vivimos en un cuerpo y realmente rendimos nuestras vidas a Cristo, entonces todo lo nuestro le pertenece a Él. ¿Es así o no es así? O si no, apaguemos y vámonos. Es así tal cual. Le pertenecemos completamente a Él. Sin embargo, es necesario para que realmente entremos a esa vida victoriosa, para que, como decía Richard al principio, para que le digas a tu cara, tu corazón le diga a tu cara que está contento y con gozo, para que el gozo inefable de Dios sea en nosotros, para que el gozo inefable de Dios sea una constante y no estemos sujetos a las emociones, a los estímulos que nos da las circunstancias buenas del mundo, o a las fluctuaciones cuando el pico llega abajo, que entonces nos sentimos mal porque las cosas no nos marchan bien, porque no tengo empleo, porque es que no me sale esto otro, entonces oro o no oro, o me congrego o no me congrego. La vida en Cristo no debe ser fluctuante, la vida en Cristo debe ser una constante. Pero para que la vida en Cristo sea una constante, yo debo entregar mi cuerpo, rendir mi vida, rendir mi carne al Dios Todopoderoso. Es necesario que se rompan ataduras, haciendo morir las obras de la carne en tu vida, con el fin de tener la victoria en la guerra contra el pecado en la cual tú participas. Todos participamos en una guerra contra el pecado. Es necesario que se rompan ataduras generacionales,
Ataduras de carácter, ataduras que son pecados de carácter, y vamos a estar hablando de eso más adelante. Pecados del carácter. De otra forma, te puedes convertir en una víctima de guerra. De otra forma, así será. Diga por favor, el viejo yo, el nuevo yo y la carne. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 9. Libro de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 9, como lo dije anteriormente, tiene que ver con la vida en el Espíritu. Es increíble. Yo lo leo cada vez, el libro de Romanos capítulo 8. Es increíble la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Mire lo que dice el libro de Romanos, y ahí está una promesa implícita. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir todo este juego de palabras increíbles que el apóstol Pablo escribe? Pablo le está escribiendo esa carta a los Gálatas. De Romanos escribe a Gálatas. Entonces resulta que en la iglesia de Galacia se había presentado una situación. Por lo que ellos vivían en la ley, recuerde, ellos vivían conforme a la ley de Moisés. Entonces habían llegado unos judaizantes y les dijeron: ¿ustedes de qué están hablando eso de la gracia en Cristo Jesús? Tienen que volver a los rudimentos de Moisés y vivir conforme a la ley. Pero Pablo les está diciendo, voy a parafrasear y que el Espíritu me ayude. Pablo les está diciendo, si ustedes deciden vivir conforme a la ley, su comportamiento y desempeño va por cuenta de ustedes. Entonces, tienen que comportarse de tal forma para que la ley no los condene. La única forma de que ustedes sean libres de la condenación de la ley es aceptando que Cristo vino para con su carne, en carne vino para que a través de la misma ley, porque la ley decía que tenía que haber sacrificio de sangre, a través de la misma ley, cumplir con la ley para hacernos libres. Creo que fue entendible, ¿verdad? Cumplir con la ley para hacernos libres. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y decidir vivir la vida en adelante puesta en Él y entregar todo en Él, tenemos que entender que el desempeño que llevemos a cabo, en el caso de los Gálatas, en el desempeño que llevemos a cabo, el desempeño nunca podrá alcanzar los estándares de santidad que Dios demanda de nosotros. Solamente una vida por gracia. Solamente una vida por gracia. A la vida en Cristo, a la vida del reino, a la vida espiritual se entra por gracia. Entendiendo la gracia como el favor inmerecido de Dios. Nadie se merecía tal gracia. Entrar por gracia, vivirla en fe y en el Espíritu. Anote esas tres cosas. Se entra por gracia, se vive en fe porque usted no está viendo nada en lo tangible. Y se vive en el Espíritu. Y en el Espíritu también se vive por fe. Se vive en el Espíritu por fe, se entra por gracia. Cristo Jesús abre la puerta. Recuerde, yo soy la puerta. Usted va con actitud de oveja. Usted no va evaluando al Señor, sino que va como ovejita a tomar el pastito que está allá adentro en la presencia de Dios. La presencia de Dios le da la certeza, lo alimenta en esa vida espiritual y usted sale nuevamente a enfrentar el mundo, las circunstancias, con la perspectiva de un hombre o una mujer espiritual. Esa perspectiva de la cual habla Pablo, y que nos llama, esa perspectiva nos permitirá ganar para Cristo todo aquello que tenemos que ganar. Porque hasta ahora nuestra vida está metida en nosotros mismos. Todo aquí, todo aquí, todo aquí. Y todo en nuestro entorno. Nuestro entorno se ha hecho pequeño, se hace pequeño. Hay una pequeña circunferencia que nos rodea. El tedio, la rutina.
Pero cuando sabemos espiritualmente, no porque simplemente la Biblia lo dice, cuando sabemos que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, es una posición espiritual, por Dios. Pero es una posición espiritual que tenemos que pelear cada día. Porque la carne se levanta y dice, ¿qué has sentado con Cristo en los lugares celestiales? Vas en tu carro, bandido. ¿Verdad? Es una posición espiritual que tenemos que pelear cada día. Entonces dice que Jesús llevó a cabo todo esto en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Dígame. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tuki tuki lulú, no va. Tal cual. ¿Cómo es posible? Yo siempre me lo pregunto, que la carne tenga tanta fuerza en la vida de un creyente, que aún el mismo Pablo dijo, Señor, por favor, líbrame. Déjeme plasmar la definición que un hombre al cual admiro mucho, se llama Neil Anderson, escribe acerca de nuestra guerra contra la carne, y préstele mucha atención. La carne es la tendencia que hay en cada persona de actuar independientemente de Dios y centrar sus intereses en sí misma. El no creyente trabaja completamente en la carne, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Cuando usted experimentó el nuevo nacimiento, su viejo yo murió y nació el nuevo. Pero durante los años que había estado separado de Dios, óigame bien esto, durante los años que había estado separado de Dios, sus experiencias mundanas le habían programado meticulosamente el cerebro con pautas de pensamientos, indicios de memoria, respuestas y hábitos que son contra Dios. De modo que aunque su viejo jefe ya no esté, su carne sigue opuesta a Dios en la forma de una propensión a pecar programada de antemano que vive independientemente de él. ¿Se identifica o no con esta declaración? ¿Cierto que sí? Bueno, nada más 3 y yo, 4. Cuando sabemos que Cristo es nuestra vida, y yo le oro a Dios porque esto se convierte en una revelación, porque lo que el Señor me ha mostrado es que el gran problema del pueblo cristiano es que no se compromete a tener una vida espiritual, entonces andan en la carne. No es una tendencia, es una permanencia. Y como es una permanencia, se convierte en una negligencia. Porque no prosperamos, no caminamos en Cristo. Porque simplemente vivimos una vida carnal y vamos de pronto cada semana a recibir de pronto un refresquito de la palabra de Dios que le hable al espíritu apocado que está allá dentro de mí. Está tan apagado el pobre espíritu que ya ni se oye. Ya no hay ganas de orar. Ya no hay ganas de encontrarse con Dios. Ya no hay pasión. Se va apagando, se va apagando. Y como estamos en una ciudad donde todo es cómodo, donde a pesar de lo difícil es fácil encontrar trabajo, donde no es como los países africanos u otros países que la gente tiene tanta necesidad que la única esperanza es Dios. Y camina millas y millas y millas para un servicio. Y cuando la banda suena, se vuelven locos adorando. Y esa actitud hace que el Espíritu se manifieste. Y yo antes lo he dicho, Señor, ¿por qué no me llevas a África un ratico? Que te vaya bien, muchacho. ¿Por
qué no me llevas a África un ratico? ¡Qué pasión! O a Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica está encendido en fuego del Espíritu? Latinoamérica está encendido en fuego del Espíritu porque llegó un momento en que había tanta necesidad en la vida de las personas que la única salida que tenían era Dios. Colombia tuvo un momento en que el debacle económico, social, político era tan grande que el pueblo cristiano tuvo que despertar y ponerse a orar. Y fíjese que en Colombia se están levantando las iglesias más grandes del mundo. ¡Qué increíble! Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¡Qué increíble! Pero aquí mismo, como un día lo declaró Isaura en una oración, si estamos aquí en este momento, es porque Dios sabía que íbamos a estar aquí y porque su propósito lo va a llevar a cabo con nosotros. ¿Cómo? Solo lo sabe Él. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos da una pauta importante para que podamos vivir una vida en victoria. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Esa es la nueva traducción viviente. Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense, fíjense, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley del pecado. A ellos les está hablando acerca del desempeño que tienen que llevar a cabo para alcanzar aquello que es la ley y no asirse de la gracia, que era lo que les decía el apóstol Pablo. Diga conmigo, porque tiene carita allí de desconsolado. Diga, un mandamiento y una promesa. Muy bien. Ese mandamiento y esa promesa está en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vaya allá. Gálatas capítulo 5, versículo 16. En primera instancia voy a referirme a la Reina Valera del 60. Pero para que la revelación de Dios llegue a nosotros, entonces voy a remitirme a otra traducción para que usted pueda discernir el verdadero significado y pueda ver allí lo que es un mandamiento y una promesa de Dios al respecto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Suena muy sencillo, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿La clave cuál es? Andar en el Espíritu. ¿Cuál es la clave? Mire, a propósito de andar en el Espíritu, la palabra traducida por andar es peripateo, que significa caminar o transitar. Esta palabra aparece con frecuencia en las cartas de Pablo en el sentido figurativo de vivir o conducirse. Es una acción continua, lo que dice la palabra. El sentido figurativo de peripateo procede del hebreo halak, término utilizado en el Antiguo Testamento para expresar el caminar o conducir la propia vida. El presente imperativo peripateite, que denota una exhortación a la acción en progreso. Diga, acción en progreso. Implica que los gálatas no podían quedarse simplemente en la puerta. Insisto, tenían que seguir caminando, tenían que seguir transitando. No era como la ley, cumplir los preceptos de la ley y esforzarse por llevarlos a cabo para ser aprobados. No, era ahondar en una vida espiritual con base en una relación personal con Dios para poder ver la dimensión, la macrodimensión de lo espiritual, que no está sujeta a nada racional. Pero mire lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente, para que sea más entendible. Gálatas 5:16. Mire lo que dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, es decir, ¿cuál es el mandamiento? Anden en el Espíritu. ¿Cuál es la promesa? Si andas en el Espíritu, no vas a vivir engañado por tus impulsos carnalotes. Pero vamos a seguir avanzando en Gálatas 5:17. Mire conmigo Gálatas 5:17. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa.
Luego dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Recuerda que Pablo decía, el hacer el bien está en mí, pero no lo lleva a cabo. Mire, en este versículo 17 yo extraje por lo menos 5 temas relacionados con el mandamiento y la promesa, para que lo tomemos como punto de partida y de esa forma libremos una batalla en la cual podamos salir victoriosos. Porque la batalla está, el enemigo está completamente identificado. No tiene cuernos, no tiene rabo puntiagudo ni es rojo. Vive en nosotros. Entonces, voy a compartirles estos 5 puntos que son. Primero, el dualismo carne y espíritu libran una guerra dentro de cada uno de nosotros. Ahí está. Número 2, en esta guerra no hay cese al fuego, no hay paz, ni compromiso, no hay tregua. Absolutamente. Número 3, la carne como el espíritu se presenta con vida propia, tiene mente, emociones y voluntad, y se compromete en una batalla para intentar vencer al espíritu. Número 4, la meta de cada uno de esos agentes es controlar la vida del creyente. Pregúntese quién está controlando mi vida, quién va ganando. Número 5, el campo de batalla se encuentra dentro de cada persona. Yo quiero llevarle una reflexión final en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Voy a repetirlo para usted y por favor subraye lo que es muy importante para la batalla que va a llevar a cabo de ahora en adelante, porque la guerra está declarada. Usted venía peleando pero sin saber, pero ahora la guerra está declarada porque hemos identificado al enemigo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y salta el versículo 16, que dice, lo que acabamos de leer, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y salta el verso 18, que dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En conclusión, la victoria sobre la carne es un proceso. Vivir, andar y ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es la victoria sobre la carne. Sin eso no hay victoria. Usted puede deducir cualquier tipo de argumento. Yo escucho prédicas de todo el mundo. Yo tengo YouTube y yo escucho prédicas de Dante Gebel, de Cash Luna, de los más ungidos del mundo y yo qué sé, pero me cuesta acercarme a Dios. Usted no está viviendo una vida en el Espíritu porque no está nutriendo el Espíritu. Recuerde lo que decíamos la semana pasada en Juan 4:23. La adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. De otra forma usted no podrá acceder a Dios. Serán simplemente meros intentos carnales de hacerlo, pero no podrá tener una relación con su Señor. La única manera de trascender a la vida abundante que Dios nos ofrece, tener una mente como la de Cristo, tener una mente que se proyecte a lo imposible, a lo irracional muchas veces, es teniendo una relación estrecha con el Espíritu. De otra forma, sus batallas no podrá ganarlas. Por favor, póngase de pie. Por favor, póngase de pie. Yo le invito a cierre sus ojos y vamos a orarle al Señor. Yo sé que cada uno de ustedes está librando una batalla, grande o pequeña. Cada uno de nosotros libra una batalla contra la carne. Cada uno de nosotros la libra. Cada uno de nosotros, entre más se adentra en la presencia de Dios, más se da cuenta de lo expuesto que está. Pero qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es la misericordia de Dios, que siempre está atento a nosotros a rescatarnos. Muchas personas no están aquí hoy porque precisamente están enfrentando a ese enemigo. Satanás usa el argumento de la carne. Yo siempre reitero, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque sabe exactamente tocar la concupiscencia que nos corresponde para hacernos declinar en nuestra vida espiritual.
Pero la única manera de debilitar esas voces en nuestra mente es una íntima comunión con el Espíritu. Esa íntima comunión con el Espíritu va a hacer que ese hombre carnal en usted se vaya apagando, el viejo yo vaya apagándose. Qué bonito cuando el apóstol Pablo dice, hasta para mí el morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué decía eso? Porque él decía, Señor, yo como quisiera liberarme de este cascarón y volar contigo. Como quisiera librarme de este cuerpo mortal y volar contigo. Porque lo que hay dentro de mí espiritual quiere salirse de la ropa. Y la limitación física que tengo por razón de mi carne, mis emociones, mi voluntad y todo aquello que riñe con lo espiritual, a veces se convierte en una oposición que no quiero ni siquiera verla. Y qué bueno que cada uno de nosotros sea redarguido de esa forma. Que cada uno de nosotros sea redarguido de forma que esté apercibido de que muchas de las cosas que vive son de la carne. Y que pueda decir, Padre, que el hombre espiritual que hay en mí fluya. Que la comunión que necesito tener contigo se convierta en una constante en mí. Para comenzar a ver las cosas como tú las ves. Romanos 12, capítulo 1. Versículo 2, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio vivo? Porque en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, cuando el sacerdote iba a presentar el sacrificio, él cogía el animal y lo mataba, lo descuartizaba y lo presentaba. Al ponerlo en el fuego, el animal no chillaba ni brincaba porque estaba muerto. Pero nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo. No tengo ganas de acercarme a Dios, pero me obligo a mí mismo. Al obligarme a mí mismo y reflexionar en la palabra y de pronto adoptar uno de estos métodos de lectura de la Biblia en un año, que hasta te recuerdan, no has leído la Biblia, te salen en el celular. Al adoptar uno de estos métodos y sacrificarme, presentarme como sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No estás volando en las nebulosas, eres racional. Te estás presentando delante de Dios, pero estás llevando a cabo un sacrificio que con el tiempo, y se lo aseguro y se lo garantizo, se convierte en un deleite. Ya presentarse delante de Dios quiere ser para usted un deleite. Ya usted se vuelve un celoso de su tiempo a solas con Dios. Y cuando está en su tiempo a solas con Dios, usted se empapa tanto de la presencia de Dios. Usted se llena tanto de la presencia de Dios que usted comienza a pensar espiritualmente y piensa locuras y de pronto no las dice porque son locuras para el que lo va a escuchar, pero usted sabe en su corazón que Dios le habló. Usted sabe en su corazón, ha identificado la voz de su Señor, que eso que es imposible para los que están a su alrededor es posible para la persona eterna y gloriosa que es su Dios. Es posible, es posible. Yo lo miro a Él y yo quisiera no decirle nada, pero es posible. Todo eso que tú tienes en tu corazón es posible. Es posible porque tú has puesto tu confianza en tu Señor. Es posible y además Dios te dará mucho más de lo que tú has deseado. Muy posible. Todos esos sueños, toda esa utopía, toda esa tontería es posible para tu Dios. Porque tu Dios te ha puesto un corazón generoso, un corazón que quiere darse a los demás. Un corazón que tiene el propósito de mostrar el amor de Dios a muchas personas que no han tenido la oportunidad de ver al Dios glorioso que tú tienes en tu corazón. Porque fuiste apartado, te dice el Señor. Porque así como yo tomé, dice el Señor, porque así como yo tomé a Samuel, así como tomé a Samuel y lo instruí y le hice oír mi voz en medio de un tiempo en el cual, dice la palabra y dice el Señor, en medio de un tiempo en el cual mi voz no se oía, tú lo estás escuchando. Y así como el sacerdote, y así como Samuel se levantaba y decía, ¿eres tú, Señor? Así te hablo. Así te hablo. Qué bonito, qué hermoso. Suéltalo. Y yo le invito a que rinda su vida delante de Dios, a que le diga, Señor, yo quiero vivir la vida abundante que tú ofreces. Quiero vivirla en todos los campos de mi vida. Quiero vivirla en mi negocio. Quiero vivirla
en mi familia, quiero vivirla con mis hijos, con mi esposa. Quiero extenderla, la vida abundante. Es mi oración constante, Señor, quiero extenderla. Quiero que la calidad de vida que tú compraste para mí en Cristo, yo la viva en todo sentido, Señor. En el Espíritu. Quiero vivir en el Espíritu. Jesús le enseñó a 11, porque el malvado se apartó, a vivir en el Espíritu. Le costó orar, le costó su propia vida, pero compró esa vida para nosotros. La compró. La vida espiritual fue comprada para nosotros. Y nos está llamando a no conformarnos con poco, sino a soñar sus sueños. Dígale al Señor: Señor, yo quiero soñar tus sueños. Los sueños que tú tienes para mí, házmelos saber. Los sueños que tú tienes para mi familia, házmelos saber. Los sueños que tú tienes para mi ciudad, házmelos saber. Dígale: purifícame, límpiame, porque quiero dejar rudimentos, quiero dejar ataduras del pasado, modelos de comportamiento. Todo eso que es el viejo yo, la carne, quiero dejarlo atrás y quiero vivir una vida para ti. Dele gracias al Señor. Deje que su espíritu obre en su corazón y que esa palabra se convierta en vida en usted, en una realidad en usted. Y declaro así, en el nombre de Cristo, la vida del Espíritu para cada uno de los que estamos en este lugar y para muchos que tendrán la oportunidad de compartir este video. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por la oportunidad de poder discernir tu palabra, de ser usado por ti como instrumento para que esta palabra corra como río, para que esta palabra sea escuchada y este video sea visto, Señor, en muchos lugares, oh Dios de la gloria, y muchas personas experimenten la libertad que solo tú puedes dar, Señor, porque bien dice tu palabra, tú viniste a traer libertad a los cautivos, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Dile gracias a su Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle gracias a Dios con un aplauso.